Continuamos en Panorama de la Tarde, 5:27 minutos. Y cualquiera diría que es pura coincidencia. En este momento damos la bienvenida a Miguel Otañez, quien es presidente del Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación, CAESCO. Y digo, bienvenido Miguel. Gracias. Pura coincidencia porque hablábamos hace unos minutos y ciertamente hace unas 2 o 3 horas fue depositado nuevamente en el Congreso Nacional el proyecto de ley para regular los medios de comunicación. Yo no le llamaría coincidencia, yo le llamaría la efectividad de Panorama. Bienvenido nuevamente. Gracias a ustedes por permitirme estar en este espacio, que es un toque de queda a esta hora. Los que escuchamos radio y los que de una forma u otra participamos de la opinión pública, obligatoriamente tenemos que estar siempre viendo qué publicó, qué se habla en Panorama, porque me voy a permitir hacer referencia a Miguel, ha logrado conformar un equipo, no sé cómo lo ha hecho, pero lo ha hecho muy bien. De verdad que hay que felicitarlo por eso. Miguel tiene un ojo clínico. Un ojo clínico, como decían por ahí, pero esto es una gran responsabilidad. Miguel, a propósito de eso, ¿cuál es tu apreciación, con vasta experiencia en el manejo de medios de comunicación, con este proyecto? Lógicamente yo sé que hay que esperar conocer qué trae este nuevo proyecto que se está depositando hoy, pero ya vimos, ¿verdad? Un avance del otro que se tuvo que retirar y que ocasionó un gran revuelo en la República Dominicana. Y lo va a causar nuevamente. De hecho, si ves el precedente de lo que pasó en México, ya te puedes imaginar por dónde vamos con este. Yo creo que de entrada no lo he leído, evidentemente por el poco tiempo que hace. Sin embargo, me llamó poderosamente la atención que en la carta, en la comunicación que remite el Poder Ejecutivo a través de la consultoría jurídica, que remite al Senado, habla de regular la libertad de expresión. No soy abogado y siendo yo intruso digo, pero si está consagrado en la Constitución, ¿cómo vas a regular un derecho consagrado en la Constitución de la República Dominicana? Eso es lo primero que llama poderosamente la atención. Y lo segundo es, me gustaría ver en el contenido específicamente qué es lo que busca regular, proteger el proyecto de ley. Si me preguntan a mí, en el caso hipotético de hablar de un proyecto de ley similar, yo hablaría de contra la desinformación, teniendo en consideración que en América Latina, y me atrevería a decir que parte del continente completo, no hay un país en democracia plena que haya aprobado un proyecto de ley contra la desinformación, no la libertad de expresión, no contra la desinformación, por lo que eso implica. Solamente 2 países tienen un proyecto aprobado y en vigencia en ese sentido. Escuchen los nombres: Nicaragua y Venezuela. Entonces, son proyectos de ley que hablan sobre la desinformación. ¿Cuál es el problema? Que en democracias imperfectas, como pulula en América Latina, ¿verdad?, todo eso genera una línea muy delgada que puede tocar los derechos precisamente a la libertad de expresión. Y por eso es un tema tan sensible. El espíritu de lo que pasó en México, que parecía noble, porque era, bueno, un spot de televisión que lo encontraban lesivo, sometió el Poder Ejecutivo a un proyecto, etcétera, y eso levantó a la población, porque es que hay una línea muy delgada. Entonces, yo me iría, en caso de contra la desinformación, y no necesariamente en un proyecto de ley, por lo que le decía, es un tema muy sensible. ¿Cómo en un momento vas a establecer que estás luchando contra la desinformación y cuando estás censurando? Es muy difícil establecer eso. Es una línea muy delgada. Claro. Es una línea muy delgada. A propósito que citas la carta con la que fue sometido ante el Congreso Nacional, este párrafo, que nos lo van a poner en pantalla, donde el presidente dice: el proyecto que ahora sometemos toma en consideración el desarrollo jurisprudencial y doctrinal que tan importante tema ha tenido en las últimas décadas y procura adecuar nuestro ordenamiento a las prácticas más garantistas y democráticas. ¿Qué te parece? Precisamente de eso tú hablabas. Claro, es que es muy difícil establecerlo. Además, tiene el Estado Dominicano, como se dice, ¿verdad?, cliché, las garras para que una ley accione y proteja el derecho a la libertad de expresión, el tema de la desinformación. Podemos nosotros pedirle a las grandes plataformas tecnológicas que rindan cuentas sobre la transparencia en sus algoritmos con la información que nos presentan. Entonces, es muy difícil. Yo diría que en República Dominicana no hacen falta leyes. Lo que hace falta es aplicación de la que tenemos. Yo te hablaría de algo que estamos trabajando en CAESCO. Lo que pasa es que las leyes no se aplican solas.
Por eso hacen falta garras, o sea, hace falta una articulación. En la mayoría de las leyes le hace falta la articulación. Por ejemplo, le voy a poner un caso. Tenemos un problema con el tránsito, pero ¿qué tiempo tiene el Intran, que fue fruto de un proyecto de ley muy bueno? Y la propia ley, el Intran está funcionando, pero la ley no se cumple a cabalidad. Todavía estamos negociando de que, bueno, ¿y cuánto que se va a pagar por la multa? Porque la ley es una cosa, etcétera. Entonces, me voy a permitir decir algo aquí públicamente que no lo hemos ventilado en Caesco hacia afuera. Nosotros lo que estamos proponiendo y trabajando es en la creación de una mesa contra la desinformación para trabajar en articulación de diferentes sectores y que a través de ahí entonces se comience a hablar de posibles regulaciones, pero primero hablar de crear conciencia, crear cultura. Primero, quienes estamos en los medios de comunicación, la gran responsabilidad que tenemos al utilizar esta plataforma, porque o construimos o destruimos, o formamos o transformamos. Y en el otro lado, la ciudadanía, en la alfabetización mediática, crearle conciencia a los ciudadanos sobre cómo consumir información y cómo compartir información, teniendo en cuenta que en República Dominicana, según datos del Colegio Dominicano de Periodistas, el 77% de quienes ven las informaciones solamente tienen el titular. Y a partir de ahí toman decisión. Y eso es sumamente grave. Sumamente no digieren nada. No. Y muchas veces es una práctica que ha ido creciendo. Porque lógicamente el titular es lo que llama. Entonces, hay veces que a veces el titular no tiene nada que ver con... Está muy divorciado con el cuerpo de la noticia. Bueno, yo tengo ahora el que también es un mal. Claro. Bueno, tengo el privilegio de que aquí en las mesas hay, no voy a decir veteranos comunicadores, porque después se les pone, ¿verdad, Danilza? Pero, por ejemplo, en el caso de Danilza y Ana, que ejercieron el periodismo desde cero, es decir, desde andar con el micrófono y con la cámara, cubriendo fuentes, saben qué decía el periodismo. Nosotros no tenemos que reinventar nada en la comunicación, es irnos a la génesis de todo. ¿Cuál es el detalle? Lo que usted decía, el clickbait. El modelo de negocio en la comunicación. Todos los medios tradicionales tienen problemas económicos. Todos. Todos tienen problemas económicos. Por no decir que la mayoría puede que esté quebrado. Entonces, ¿cuál es el nuevo modelo de la comunicación? Disculpa. Contenido a cambio de tráfico para generar interacción, para conseguir publicidad, para monetizar. Y eso hace que yo desconozca todos los principios básicos del periodismo y de la comunicación, incluso la ética. ¿Para qué? Para yo generar tráfico. Y eso está provocando un gran daño. Apreciado, usted que es un experto en la materia y obviamente tenemos que aprovechar ese nivel de experiencia que usted nos puede dar. Someten este proyecto. Paradójicamente, lo hacen días después que la Sociedad Interamericana de Prensa emitió un informe de ese que hace semestral indicando que en la República Dominicana hay grave afectación para ejercer el periodismo. Y pone una serie de ejemplos específicos. Dice que por ejemplo, hace unos días el presidente del Senado propuso endurecer el tema de las redes sociales por unas informaciones que salieron. El Tribunal Constitucional tuvo que suprimir una ley del DNI que suprimía la efectiva posición de los medios de comunicación. El secreto profesional. El secreto profesional, entre muchas cosas dictatoriales que tenía. Hay poco acceso a la información, pese a que la ley lo regula, la información en las instituciones públicas tardan meses en darla cuando la dan. Vemos diferentes casos. Vemos incluso un funcionario que hace unos días mandó un acto de aguacil a un compañero nuestro. Entonces parecería que el gobierno se vio en la precisión de montar algo, enviarlo al Congreso para hacer ese tipo de parche. Sin embargo, ese proyecto que tiene que ver con la difusión pública y todo esto, no tiene ese nivel de consenso, pocas personas lo conocen. La Sociedad Interamericana de Prensa habla también de ese proyecto que estaba concentrado en la consultoría jurídica del Palacio y que no había salido. Entonces, ¿qué futuro le espera a un proyecto que no ha sido lo suficientemente consensuado frente a múltiples temas? Ahí vimos el caso de la Suprema Corte de Justicia, que también los medios se expresaron porque querían manejar una serie de
y discúlpeme que me extienda un poquito la pregunta, pero temas, por ejemplo, como la sentencia, que no tengan los datos específicos, si eso no se ha resuelto, ¿qué futuro nos espera un proyecto que no fue tampoco consensuado y esos temas están ahí en el aire? ¿Qué busca el gobierno con esto? Bueno, yo creo que no te puedo decir qué busca el gobierno porque estaría yo quizás especulando, ¿verdad? Pero te diría que lo que va a pasar con ese proyecto es lo que ha pasado con los anteriores. Se cayó. Como en la guerra aquella, no pasará. Por algo simple. Vivimos en un fenómeno, en un momento donde aquella frase de Konrad Adenauer que decía, cuando se pierde la popularidad, uno se convierte en un auténtico líder. Eso sirve para servir del muro de contención para muchas cosas. Me explico. ¿Hay un político en República Dominicana dispuesto a perder la popularidad por aprobar un proyecto de ley de ese tipo? Yo. Bueno, pues O sea que Bueno, nunca tú pasó. quisieras aprobar esa ley. Claro. Cuando no se está en el poder, uno está No, dispuesto por a una aprobar ley todo. efectiva sí, no por esa Estamos que tan... hablando de esa. Bueno, hay que conocerla, pero no ha sido consensuada. Tendrías que constituirte en las 3/4 partes del Congreso. Sí. Exacto. Lo que no es posible. Eso es lo más parecido que lo que yo he dicho siempre a la modificación del Código Laboral con el tema de la cesantía. Ujú. Ningún gobierno quiere tirarse esa carga a Mira. cuesta, eso no es verdad. Mira, el gran desafío de la sociedad posmoderna es precisamente reequilibrar el balance de esos derechos fundamentales. Privacidad versus libertad de expresión. Buen nombre versus el derecho a la información. Es decir, esos derechos están contrapesados. Es decir, el derecho que yo tengo de mi privacidad y el derecho que tú tienes de tu libertad de expresión. El derecho que yo tengo a mi buen nombre, a mi dignidad y el derecho que tú tienes a informarte. Y el derecho que tú tienes a decir cosas. Entonces, esos derechos, lo que muchas veces los medios de comunicación no se entiende, es que cuando reclamas la libertad de expresión, a la persona a quien tú te refieres, también tiene unos derechos que lo protegen en la misma Constitución. Ese derecho constitucional también está contrapesado contra el derecho a la privacidad y al buen nombre y a la dignidad que tiene el otro. Y los jueces, eso es lo que los jueces miran. Cuando, por ejemplo, cuando a un juez le toca, mire, los casos por difamación, injuria y todo aquello, entonces eso es lo que tienen que ver. Vamos a ver, ¿cómo están el derecho? ¿Cuál es el derecho que tú tienes al buen nombre? El derecho que tú tienes a tu privacidad y cómo se contrapesa con el derecho que tiene O sea, choca tu una libertad. ley choca Sí, con no, otra. un derecho con otro, no una ley, un sino derecho dos con derechos. Ahora, otra. ¿dónde está? Y ahí voy. ¿Cuál es la mejor práctica en esto? Porque ahora mismo se hace un benchmarking sobre mejor práctica de regulación de la libertad de expresión. ¿Cuál, en tu experiencia, cuáles son los países que están en la vanguardia de este tema? Los países de Europa. Nórdico, país sur. Los países de Europa, por ejemplo, tú tienes Francia, que tiene una ley aprobada, entrada de vigencia y en pleno Sí. funcionamiento, que habla sobre la manipulación de la información. Bueno, Tú tienes Francia España, jurídicamente ha sido un referente de la República tú Dominicana. tienes España, que habla sobre la Son sistemas jurídicos fuertes. Claro. Exacto, son quizás 500 años de Sí, son materia sistemas jurídicos de fuertes. diferencia. Ahora, desde mi punto de vista, ¿qué es lo más saludable? Vamos a ver. Hablabas de, la sociedad postmoderna. Sí, la sociedad. En la sociedad postmoderna tenemos un grave problema. La gente está sobreexpuesta, pero quiere privacidad al mismo tiempo, ¿no? Tenemos un grave problema que es el cerebro TikTok. El cerebro TikTok, que es un fenómeno que está muy estudiado, donde la cantidad de información que recibimos produce una economía de la atención. La atención es el bien ahora mismo más preciado, más peleado y más costoso que hay en este momento. Para todo. Entonces, las personas tienen muy poco tiempo, el cerebro se ha acostumbrado a recibir información en muy poco tiempo. Lo que planteas de esa práctica casi de derecho comparado, bueno, la libertad ¿cómo es que dicen? Lo simple, termina donde empieza. Ah, sí, el derecho del otro, sí. Eso es muy complicado para que la gente lo entienda. ¿A qué nosotros apelamos? A crear conciencia y educar. Los medios de comunicación tienen que entender el gran poder que tienen y la gran responsabilidad que tienen. Si no entendemos eso, no importa la ley que venga. Y el deseo de monetizar, que eso es lo escribí en un ensayo hace tiempo. El deseo de monetizar que tienen ahora los hacedores de contenido, como se suelen llamar, no genera una censura más grande que la censura que se le cuestionaba a los medios tradicionales.
Por eso hay países que están trabajando y han trabajado en leyes muy específicas, robusteciendo las que tienen. Lo que decía al inicio, aquí tenemos leyes para todo. Hablaba de el buen nombre, la dignidad de las personas, La privacidad. todo eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Revisar esas leyes y agregarle. No me llega ahora el término jurídico. Tú revisarla y decir, bueno, en el contexto electoral, la desinformación con un propósito está castigada. Exacto. En temas de seguridad nacional, la desinformación con un propósito está castigada. Tipificar eso va a ser un desafío. En temas de salud pública, Sí. exacto, tipificarlo. Tipificarlo va a ser un desafío. Bueno, pero la Es sociedad, el desafío del derecho ahora. todas las sociedades, cuando van en desarrollo, tienen desafíos. Y mientras más se van desarrollando, más desafíos hay. Entonces, ese es el desafío que tenemos ahora. Con los influencers, ¿qué ha pasado en países desarrollados? Que tienen que decir, bueno, mira, si tú no eres médico, nada relacionado, no me hablas de salud, no me recomiendes nada de salud porque no eres médico. Si estás haciendo una publicidad sobre una marca, tienes que ponerme de forma pública que es un contenido patrocinado. De promoción. Ahora, aquí también China lo hizo. aquí los medios de comunicación también tenemos que apelar a la transparencia. O sea, aquí tenemos todos que ser transparentes. Transparente. Sí, todos tenemos que ser transparentes. Irresponsable. Hablabas de la monetización. Los platos de cristal en la casa. Tenemos que ser creativos. Todos los medios, los grandes medios, ¿qué están haciendo? El periódico El País te dice, bueno, ¿quieres leer este artículo completo? Tienes que pagar, tienes que suscribirte. Sí, así mismo es. Entonces, tienen que ser creativos Sí. los medios de comunicación para poder monetizar. Ahora, si todo el tiempo vamos a estar Hay apelando un nivel, hay un nivel de quien escribía ahí porque a ciertas prácticas, bueno. el nivel, la calidad, eso no te lo va a escribir cualquiera. Yo he tenido que pagar para Bueno, pero- leer artículos de Y comunicación. The Economy, de por manera ejemplo, The completa. Economy. The Economy. Bueno, aquí seguro todos los que estamos aquí vamos y compramos un libro. Sí, eso sí. Bueno, pues entonces, ¿por qué no pagar por un artículo? A lo que yo aspiro, quizás no lo veré yo, quizás sea como la tierra prometida de Moisés, es que algún día, ustedes ven el royalty que reciben los músicos, Sí, exacto. que todos los seres humanos recibamos un royalty. Porque la inteligencia artificial generativa hasta ahora no se alimenta de sí misma, se alimenta de todo. Sí, lo que del producimos. contenido que producen los demás. Esa inteligencia artificial que dice, bueno, entré a Panorama, vi un artículo de Priyanka que habla sobre tal cosa, lo uní con uno de Danilza, con uno de Otañez, con uno de Ana, con uno de los colegas, entonces te produje esto. Exacto. Entonces, a final de mes o de año, dice, bueno, déjame mandarle $1 a cada uno porque esto yo lo generé con una Me suscripción. nutrieron a mí de información. Entonces, quizás hacia allá que tenemos que apuntar, los medios tenemos que ser creativos para sobrevivir. Mira, Otañez, con respecto a lo que mencionaba Adrián, tenemos un precedente del Tribunal Constitucional justamente con un medio de comunicación escrito que había realizado un artículo sobre unas personas que fueron procesadas penalmente por el delito de narcotráfico. Esas personas depositaron un recurso de amparo para que eliminaran su nombre del medio. El Tribunal Constitucional le dijo que no. O sea, son medios de comunicación e informaron correctamente. Fue procesado por narcotráfico, ¿por qué lo vamos a borrar? Pero en ese sentido, nosotros tenemos 4 precedentes con respecto a los proyectos de ley. Se han depositado, 3 del partido oficial y 1 de una exdiputada de la Fuerza del Pueblo. Prácticamente el mismo proyecto. Sin embargo, se habla mucho de la situación, como mencionas, de la desinformación. ¿Qué consideras tú que se necesita, más allá de los medios, en materia comunicacional? Porque hay personas, comunicadores, periodistas, que tienen responsabilidad con lo que hacen. Pero hay personas que toman un micrófono y creen que pueden decir lo que quieran, como quieran y cuando quieran. Es así. O sea, no guardan el margen de respeto. Más allá de regular los medios, ¿qué tú entiendes que debería o cómo regular a el individuo? Porque al final, si regulamos un medio, entonces estamos realmente coartando absolutamente todo. Pero los individuos, ¿qué se necesita en esa materia de forma comunicacional para nosotros poder decirle a esta persona, a este comunicador o a este periodista, mira, lo que estás haciendo no es ético, no va con las reglas y necesitamos que modifique? En caso de que se pudiera hacer en algún momento, que tampoco creo, la mayoría utiliza otras plataformas. Yo tomaría esta grabación y le daría play. Lo mismo que dijiste. Si este medio entiende que hay un comunicador que está faltando la ética, que puede afectar lo más importante y monetizable que tiene un medio, que es su credibilidad, igual que los periodistas. Claro. Claro. Eso es la base. el activo intangible Más caro. es la credibilidad y el que difícilmente se recupera.
si un medio entiende que hay un periodista que está faltando a eso, tiene que ser responsable Apartar. y apartarlo. La principal vacuna, la alfabetización mediática. Cuando le damos competencias mediáticas a la ciudadanía para que aprenda a consumir información, sabe perfectamente hacer zapping. Pues el pensamiento crítico. Bueno, tenemos que Y trabajar hay en un eso. déficit profundo ahí. Ahora, ¿es un trabajo de resultados inmediatos? No. ¿Es un trabajo que hay que hacer? Sí. Y todas las sociedades que se han desarrollado no ven al próximo mes, a los próximos 4 años, ven hacia el futuro. En China, en los años 80, la gente estaba literalmente muriendo de hambre. Hoy China es imposible no hablar de lo que está provocando a nivel planetario en todas las áreas, porque tomaron decisión. Entonces yo creo que tenemos que apelar a la responsabilidad, claro, entendiendo que la libertad, como decía Gregorio Luperón, es como el océano, parece infinito, pero no lo es. Otañez, escuchándote y escuchando a mis colegas, tal parece que todos sabemos lo que debe de contemplar ese proyecto de ley para resolver esa situación en nuestro país. Sabemos que este es un proyecto de ley que se mantuvo por un buen tiempo en el Congreso Nacional, que fue fue rechazado y sometido nuevamente, y que se creó, como dijo Danilce en el inicio, una comisión especial donde participaron varios comunicadores de nombres en nuestro país. No sabemos lo que llegó al Congreso Nacional ahora, pero ¿tú crees que debemos de darle un voto de confianza a ese proyecto que llegó ahora al Congreso Nacional? Y vamos a decir que en este momento sí vamos a tener un buen proyecto de ley que regule la comunicación en el país. Sería interesante leerlo antes de darle el voto. Yo le doy el voto a los que participaron en el proceso. Sí. Por ejemplo, Bueno, pero tú hablar de don Miguel Franjul, de don Percio Maldonado, Percio Maldonado, tú dices, claro. no. Por ejemplo, una de las personas que de mi punto de vista... Que fueron voces que en aquel momento, cuando se sometió ese proyecto, también alertaron y dijeron, no, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pero de ahí, el que te digo, si no debemos de darle un voto de confianza por los que participaron en esa comisión, de donde salió ese producto. Hay que ver si ellos no dicen en un momento determinado. Hay que ver si ellos no dicen en un momento determinado, como dijo aquella persona, escribí prólogo, más no leí libro. Sí. Escribí prólogo, más Hay no que leí ver libro. es que ellos Que ellos proponen y ahora se va a descuartizar en el Congreso. Sí, como ha pasado con... Mira, pero Antes de llegar al pero yo Congreso, creo- fue sí, cuartizado hasta total. después de aprobado, porque pasó con la ley electoral, con la ley de partidos. De después que partidos. Pero déjame No, decir él algo. puso todas las Disparate. condiciones, porque el proyecto fue depositado, pero habría que ver si todos los que están en esa comisión ¿Y qué fue lo que firmaron dando consentimiento de lo que hay. Déjame aclarar algo que creo que él dijo al principio. Mira, ciertamente la Constitución es un marco general jurídico, es un marco general. Ahí están los enunciados de los derechos. La ley que tiene que adjetivizarse para poderse ejercer, para poderse aplicar. Es decir, con el enunciado de que, por ejemplo, el Estado protege la salud y la educación, tú no vas a ejercer el derecho a la educación y a la salud solamente con eso. Es decir, el Congreso tiene que adjetivizarlo en una ley donde le dice a la sociedad cómo es que se ejerce ese derecho y cuáles son las protecciones y las obligaciones que el Estado tiene para consigo dentro de una ley. Es válido dentro de la regulación, lógicamente, del cuerpo jurídico del Estado, que se haga una ley para eso. Ahora, lo que tenemos que ver cuál ley. Porque era el tema de la reforma tributaria. Necesitamos una reforma tributaria. ¿Cuál reforma? Tendríamos que ver qué está regulando y cómo lo está haciendo ese proyecto. Me remito nuevamente a los cerebros TikTok. Los que estás explicando está correctísimo, pero es muy abstracto. Sí. Es muy abstracto. Y el 77%, que solamente lee los titulares, leyó ley que regula la libertad de expresión. Y ya está pensando si mañana, ¿qué puede decir en este programa? Una dictadura. ¿Quién lo pasa por un filtro lo que yo voy a decir mañana en este programa? Sí, sí. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Miguel, antes de finalizar, sabemos que tú siempre estás inmerso en proyectos, sobre todo de formación. ¿Hay alguno por ahí que se aproxima? ¿Qué tiempo nos queda? Bueno, me gustaría decirle que existe el Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación en República Dominicana, CAESCO, una entidad privada sin ánimo de lucro
que busca elevar la calidad y el debate en torno a la comunicación en República Dominicana. Es decir, busca profesionalizar la comunicación en República Dominicana, no desde el gran valor que te da tener un título, no, sino desde el gran valor que te dan las buenas prácticas en materia de comunicación, porque nosotros aquí no buscamos ni segmentar ni excluir, sino crear conciencia en torno a la gran responsabilidad que tiene todo el que usa los medios de comunicación para informar o para informarse. Muy bien. Bueno, agradecerte, Miguel, que nos hayas acompañado en Panorama de la Tarde. Ojalá, vamos a tenerlo pendiente, Laura, para volver a coordinar cuando ya tengamos Tenemos todo que este traerlo. proyecto y Claro, tenerlo cuando ya. veamos toda la el alcalde del debate, sancocho. el debate en Y fuerza generar el viva, ¿verdad? debate. Sí.